podemos comprender que entendemos que, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos llamamiento, no responde de ninguna manera, ¿verdad? Es indiferente, no hay ninguna reacción. ¿Ya? Cuando hablamos de paramagnético, tenemos que entender que mientras nosotros apliquemos el campo magnético, va a haber un efecto. Se va a modificar su movimiento browniano, va a haber un efecto de cizallamiento, va a haber un desordenamiento de las partículas. ¿Sí? Y cuando nosotros suspendamos la terapia de campos magnéticos artificial que le estamos dando a nuestro paciente, todo va a volver a su estado natural. Va a cesar la reacción, ¿verdad? ¿Y cómo será el comportamiento ferromagnético? Que dice que es exponencial, de manera continua, que no se va a detener, ¿verdad? Que se va a ver acelerado durante un periodo prolongado, posterior a la aplicación del campo magnético, ¿no? Por eso es que se le atribuye a la terapia de campos magnéticos un efecto a largo plazo, no a corto plazo. Es decir, que a diferencia del ultrasonido, por ejemplo, en las corrientes eléctricas, ustedes aplican el ultrasonido y tienen una analgesia que les va a durar un tiempo muy breve. ¿Por qué? Porque no tiene las mismas reacciones que un comportamiento ferromagnético. ¿Okay? Las reacciones en la terapia de campos magnéticos que se vayan a conseguir por estimulación de los componentes ferromagnéticos, ¿sí? Si bien son de larga duración posterior a las terapias, ¿sí? Tardan en generarse o en implementarse. Es que no esperen ustedes tener una respuesta a la terapia inmediata o mediata. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia entre inmediata y inmediata? Sí, una es más rápida que la otra. La inmediata es en el momento y la inmediata es pasada unas horas. ¿Sí? Efecto prolongado ya es días, semanas, meses. ¿Sí? ¿El ultrasonido qué reacciones tiene? Inmediatas y también tiene inmediatas, pero no tiene efectos prolongados, no tiene sus efectos prolongados. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la terapia de campos magnéticos no tienes reacciones inmediatas, ¿sí? Tampoco tienes reacciones inmediatas, pero sí tienes reacciones prolongadas. Por eso es que los efectos de la terapia de campos magnéticos por estimulación ferromagnético se va a conseguir pasadas las aproximadamente 7 sesiones. O sea, que no les extrañe a ustedes que el paciente les diga: mire, licenciado, mire, doctor, no me he hecho nada de lo que me ha puesto usted. Ya van 3 sesiones y no me está haciendo ningún efecto, no noto ninguna diferencia. Es normal porque tiene que haber un fenómeno de sumación exponencial temporal. A partir de la 6ª, 7ª sesión, recién van a notar ustedes que el paciente va a decir: ahora sí me está calmando el dolor, o ahora sí estoy notando que mi herida se está cerrando, o que probablemente lo que me dolía ya no me está doliendo tanto. ¿Sí? Y una vez que culmine ustedes su terapia, las sesiones que han programado, seguramente cuando suspendan la terapia, ese efecto les va a durar durante semanas o tal vez meses. Y eso se da, ¿por qué? Porque el comportamiento ferromagnético es así. Entonces, ¿se entiende? En la parte ya práctica, la parte teórica es una cosa, la parte práctica ustedes ya lo van a identificar. ¿Sí? Y esto hace que ustedes no descarten una terapia con tan buenos fundamentos biológicos. Pero lo que pasa es que nosotros queremos reacciones inmediatas, queremos que el paciente salga sin dolor de nuestro consulta, y no va a pasar eso. ¿Sí? En especial con campos magnéticos no va a pasar eso. Es un efecto a largo plazo. Entonces, cuando ustedes decidan que su plan de trabajo y su terapéutica se va a basar en campos magnéticos de baja frecuencia, pulsado, entonces tienen que entender, que tendrán que decirle a su paciente que no es una terapia inmediata,
No es algo que va a durar 7 sesiones, 5 sesiones, no, porque no van a tener efecto, ningún efecto. Por lo menos, ¿cuántos dicen su libro? ¿Cuántas sesiones dice su libro de campo magnético? Mínimo 15 sesiones, mínimo 15 sesiones. Lo ideal será pues 20, 25 sesiones de campos magnéticos. ¿Okay? Por eso, porque el efecto es remarcable, pero es un efecto prolongado. ¿Ya? Bueno, ustedes se ven esto, ¿no? Hemos hablado del efecto anti-shock. ¿Qué es shock para ustedes? Impacto, choque, choque. Pero ¿cómo se entiende shock a nivel celular? ¿Qué es lo que produce el campo? Es lo que va a ir a revertir el campo magnético, no es lo que produce, es lo que va a revertir. El shock es lo que se produce cuando las membranas pierden ese equilibrio normal, esa homeostasis que tenemos. ¿Sí? Cuando la célula tiene una incapacidad de generar la polaridad natural entre el espacio intracelular y el espacio extracelular, se dice que la célula está en estado de shock. Ese valor de menos 90, ese valor de estado de reposo que tiene la célula, es el estado de equilibrio. Cuando la célula tiene esa incapacidad de retomar o de mantenerse en ese estado de polaridad normal, la célula es en estado de shock. Y esto puede ser producido por varias razones, ¿no? Puede ser producido por un problema trófico, o sea, de nutrición, puede ser producido por un estado de medio ambiente bioquímico acidificado o alcalinizado, ¿no? Puede haber varias causas, o simplemente puede ser que el tejido no tenga la energía suficiente para reequilibrar esto. En esos casos se habla de que eso es un estado de shock celular. ¿Sí? Según este japonés Yasuda, se ha estudiado que el campo magnético tiene un fenómeno o un efecto eléctrico, ¿sí? Que puede revertir este proceso de estado de shock. ¿Qué se entiende por efecto eléctrico? Busquen en sus teclados. Lo tienen pues ya en sus libros. Eléctrico. Es un fenómeno temporal que va a producir el campo magnético, debido a que cambia norte-sur, va a generar una reacción en las moléculas, muy parecida a la reacción que tenía el campo electromagnético de alta frecuencia en la molécula del agua. ¿Se acuerdan cómo era la molécula del agua? ¿Qué fenómeno se producía? Cuando hemos llevado los primeros capítulos, ¿se acuerdan los primeros capítulos? Les decía yo, el agua se comporta así, H2O, un extremo positivo y otro negativo, y gracias a eso, cuando un campo magnético gira alrededor, esto también gira, les decía, ¿no? Tiene una relación lo que van a encontrar ahorita con el efecto directo del campo magnético. ¿Qué dice? A ver, ¿quiere contar? Léanos. De acá podemos sacar de lo que ha encontrado su compañera, es que hace que las partículas energéticas sufran movimiento. Eso es lo que podemos rescatar de la definición de su compañera. Ustedes. A mí me pareció que puede clasificarse en varios tipos según la frecuencia del entre los más comunes están el analgésico, antiinflamatorio, efecto de estimulación muscular, efecto regenerativo y parasitación. Ya, son los efectos, ¿no? Es una definición que nos da a conocer, digamos, qué nos puede producir este efecto.
pues ya sabes qué consecuencias tiene el estimular o activar el fenómeno eléctrico, ¿no? Inflamatorio, analgésico, mejora la circulación, etc. ¿no? Eso nos gusta, pero no sabemos todavía qué es exactamente. ¿Alguien más ha encontrado? ¿Nadie? Ahí se ha entendido un poco. ¿Han entendido? A ver, primero, entonces, ¿qué ha sido el efecto eléctrico? Es un fenómeno que produce perturbación iónica. Perturbación significa movimiento, eso es perturbar. ¿Sí? Ahora, esta perturbación iónica se produce por la reacción que va a haber en un extremo positivo y en un extremo negativo. Tiene que haber dos componentes, un extremo positivo y un extremo negativo. ¿Sí? Esta perturbación iónica, chicos, si nosotros, a ver, veamos esto. Si nosotros utilizamos un campo magnético así, y es algo constante, porque esto es constante, ¿no ves? ¿Por qué razón? Porque aquí hay negativo constantemente y positivo en el otro extremo. ¿Qué es lo que pasaría? Las moléculas o las partículas ferromagnéticas, ¿sí?, no se moverían, sino simplemente se atraerían hacia ese punto y se quedarían de manera estática. Aquí no hay perturbación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos un campo magnético oscilante, con interrupciones, ¿no?, alternante? Lo que sucede es que las moléculas ferromagnéticas van a sufrir esta perturbación. ¿Por qué? Porque se supone que esto va a cambiar sur-norte, sur-norte. Por tanto, los extremos eléctricos positivos, cuando el sur esté próximo, se van a atraer. Cuando esto se invierta y se vuelva norte, el extremo negativo es el que se va a aproximar. Entonces eso va a producir un efecto que va a ser un giro. Y eso se conoce como perturbación molecular. ¿Sí? Si lo hacemos mucho más rápido, mucho más veloz, lo que vamos a observar nosotros en los iones es esto: estas perturbaciones, estos movimientos. Estos movimientos van a ser perpendiculares al eje de giro del campo magnético oscilante. ¿Cuál es el eje de giro? Este es el eje de giro, ¿verdad? Ahorita el eje de giro es este, que está en un plano horizontal, y las partículas se están moviendo en planos verticales. Las perturbaciones son así. Eso se conoce como efecto eléctrico. Ahora, mira, pero esto no es novedoso. ¿Qué es lo importante de aquí? Entender que estas perturbaciones se producen en moléculas ferromagnéticas. Por si acaso, esto no es el agua. Esto no es el agua. Y no están viendo en este gráfico en ningún momento H no es el agua. ¿Qué creen que sea eso? Vamos allá. Esto se daba así, ¿en qué? En terapia de campos magnéticos de alta frecuencia. Cuando hemos llevado onda corta, microondas, sí se producía con el agua. Por eso es que teníamos grandes efectos en aquellas sustancias que tenían agua. Pero esto es campo magnético de baja frecuencia. Esto no es el agua.
oxígeno. Cualquiera de estas sustancias unidas, ¿sí? Las ferromagnéticas. ¿Por qué razón? Vamos a poner aquí hierro, vamos a colocar níquel, cobalto, vamos a colocar acá abajo también en otro extremo ion cloro, ion sodio, ion potasio. ¿Sí? Vamos a colocar cada una con diferentes cargas. El hierro, ¿con qué carga la colocamos? ¿Con qué carga se encuentra en nuestro organismo? Negativo. El ion cloro, negativo. Positivo, positivo, negativo, positivo, positivo. ¿Sí? Estas sustancias, cuando están sometidas a un campo magnético, sufren primero una reacción que va a ser paramagnética. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener, por ejemplo, hierro, podemos tener cloro, níquel, luego podemos tener sodio, así, dispuestos en cadenas paralelas. ¿Sí? Puedo tener otra cadenita aquí, 1, 2, 3, 4. Y vamos a colocar aquí, por ejemplo, alto, podemos colocar hierro, podemos colocar aquí potasio, podemos colocar aquí así. Uno de los primeros efectos que producía el campo magnético alternante era el efecto de separación o de ruptura que habíamos mencionado. ¿Qué se llamaba ese efecto? Que es el norte acá y cubrimos sur en este punto. Y hacemos equilibrio a través de un biomagnético alternante. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un efecto de cizallamiento, de ruptura, efecto de cizallamiento. En el efecto de cizallamiento, las partículas, las moléculas se van a dividir, se van a partir, se van a hacer más cortas, ya no van a ser tan largas como cadenas extensas, no van a ser más pequeñas, pero van a conservar un extremo positivo y un extremo negativo, quedándose como dipolos, como elementos con dos polos, con dos extremos, uno positivo y uno negativo. ¿Sí? Posterior a esa reacción viene recién el efecto eléctrico, que va a significar que el cambio constante de norte a sur va a producir que estas recién empiecen a perturbarse. O sea, esto va a empezar a rotar así, y este seguramente va a rotar así, ¿no? Si yo de este lado le doy, rotarán así. Si doy de este lado, en sentido inverso, pero eso no tiene mucha importancia, mucha relevancia. Lo que sí nos interesa es que empiezan a perturbarse. ¿Sí? Entonces, ahora se ha entendido de dónde sale esto, iónicas que hay en el organismo. Si ustedes suspenden aquello, este efecto de cizallamiento se va a mantener, porque es un comportamiento ferromagnético. ¿Ya? Los iones dentro de la materia se hallan en constante movimiento y cuando se modifica ese movimiento se llama un efecto sobre el comportamiento browniano. Hemos visto video de esto, ¿verdad? De que el movimiento browniano.